Nosotros, en caso Guinea, nosotros nunca hemos sentado con el Estado a hablar, discutir temas de ordenamiento territorial de división indígena y el Estado. Ha habido en Guinea ordenamiento territorial del Estado sin consultamiento previo del pueblo indígena hace aproximadamente en el 86, o sea, década del 80, por la vaina de la minería, caso Guinea. El gobierno ha venido implementando ordenamiento territorial desde propuestas de visión que a través de, ¿cómo se llama?, CIDER, de la Universidad de los Andes, donde CIDER recomienda al Estado, el caso sobre ordenamiento territorial de Guinea, porque nosotros decimos, es un ordenamiento casi que agresivo, sin consultamiento, de acuerdo con la implementación del proyecto minero Escudo de Guayana. El reclamo es el mismo en todas las comunidades indígenas de Colombia. Es un llamado de sus líderes y lideresas, desde el centro de sus territorios, desde la madre tierra. Es un grito repetitivo que se refleja de tanto en tanto en las más de 100 comunidades, con más de 50 distintas lenguas que hay en el país en busca de un reconocimiento de la sabiduría ancestral, del conocimiento de su ordenamiento original. Como Divino da Silva, son comunidades enteras las que están levantando la mano para hacerse notar buscando la protección de esas áreas donde han vivido generaciones enteras y por donde están avanzando los proyectos mineroenergéticos, de tala de árboles, de desplazamiento de faunas impulsados, dicen los delegados indígenas, por el modelo económico occidental. Y aunque parece fácil sentarse en la misma mesa para construir tanto Estado como sus habitantes, han sido los mismos pueblos indígenas quienes advierten que esa tarea es todo un reto difícil de lograr. La voluntad es un elemento fundamental que en estos momentos todavía nosotros los pueblos nativos le estamos diciendo al Estado que tenga voluntad, entendernos a nosotros para poder plantear desde los sistemas propios para el tema de ordenamiento territorial. La voluntad del Estado siempre ha sido ineficaz. Para que el Estado o la entidad territorial llegue a nuestros pueblos siempre ha sido ineficiente en la gobernanza, en la implementación de muchos otros sistemas, digámosles, de gobiernos que el Estado está proponiendo para nosotros los pueblos nativos. Un ejemplo, en este tema de pandemia, nosotros los pueblos nativos en la Amazonía, en su mayoría, no hemos tenido ese apoyo, realmente la implementación del apoyo eficaz en el tema de sanidad hacia nosotros. Hemos estado perviviendo por una sola razón, por nuestros conocimientos medicinales propios. El centro del debate está en lo que cada uno entiende como territorio. Pues cuando hablamos de ordenamiento territorial, realmente hablamos de cómo ordenamos y organizamos la vida humana en el territorio para, digamos, que hay una correcta y justa distribución, digamos, de los recursos, de la naturaleza, organizar también, digamos, nuestras actividades productivas para tener menores impactos ambientales y pues de esa forma convivir armónicamente con la naturaleza y con los demás. Realmente, más que ordenar el territorio, los que necesitamos ordenarnos es nosotros en el espacio. Desde Caquetá, un departamento golpeado por la violencia y la desigualdad, donde paradójicamente también se mueven vastos negocios de agricultura y hasta el sistema financiero ha hecho lo propio por llegar a Florencia, la capital, también se lanza una alerta, un reclamo más. El Estado nunca ha llegado a nuestros territorios directamente, o sea, hay veces no sabemos qué es lo que se está haciendo a nivel nacional, o el gobierno no sabemos qué es lo que ellos plantean es desde acá, pero no desde la base. Esa es como la confusión que hay, porque yo creo que en ese momento el Estado debería llegar a nuestro territorio, a las comunidades más lejanas, más apartadas, para poder tener como esa visión que sí los pueblos indígenas existen. Un escenario que, como ya hemos visto, no es propio de una zona del país o de una sola comunidad, y no es solo un reto,
son muchos los que han encontrado los equipos de investigación que han caminado el terreno. Dentro de estas poblaciones que, digamos, son minoritarias en esos ejercicios de poder, pues evidentemente están los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, también están las comunidades afro, que se deben enfrentar pues a unas lógicas de acaparamiento, unas dinámicas también como muy fuertes de poder local relacionados con el poder económico y el poder político, y en donde estas comunidades pues son sacadas de esta forma de los espacios de toma de decisiones. Y eso es un poco, yo creo que uno de los grandes retos, y es cómo las comunidades inciden en la toma de decisión sobre el ordenamiento territorial, entendiendo esto, ¿no? Entendiendo el ordenamiento como el ordenamiento de las actividades humanas en el espacio. En escenarios de toma de decisiones normalmente las comunidades no participan, porque también se ha construido desde un lenguaje supremamente técnico, desde un saber particular, pero pues este saber los excluye, ¿no? Y desconoce otras formas de relacionamiento con la naturaleza y con el territorio. Entonces yo creo que ahí hay un gran reto. Hay un reto muy tremendo para los pueblos indígenas, y es la ausencia de un reconocimiento de sus facultades para planificar. Creo que se ha hablado un montón de la consulta previa, que es obviamente una victoria significativa de las comunidades étnicas, pero también particularmente de los pueblos indígenas, pero se ha olvidado que la Constitución política ha previsto que los pueblos indígenas tengan facultades en el ordenamiento territorial y en la planeación del desarrollo, digamos, por medio de la figura de las entidades territoriales indígenas, las ETIs. Entonces, de alguna forma nos quedamos a veces como la discusión de la consulta previa, solo en el ejercicio de consultar, pero no tanto en ese ejercicio de gobierno que pues por más de 20 años, 30 años ya se le ha negado a los pueblos indígenas, y yo creo que eso es un rezago, una deuda histórica, y una deuda histórica que les está negando pues su autonomía y su ejercicio de gobierno. Con respecto a los pueblos campesinos hay unos retos tremendos, ¿no? Si estamos pensando en la Amazonía, un territorio con una informalidad en la tenencia altísima, unas dinámicas de ocupación también que han consolidado unas prácticas económicas con unos impactos ambientales muy fuertes, pero pues que también viene de un proceso histórico, digamos, de reforzamiento de este modelo, y una aprehensión cultural también del modelo económico ganadero. No es solo que la ganadería no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, precisamente porque es un proceso también de construcción cultural, ¿sí? Y de construcción de una identidad cultural, iniciada pues, digamos, también muy jalonada por el Estado, bueno, etcétera, etcétera. Y cuando los campesinos no son parte de la toma de decisiones, pues entonces vienen estas lecturas externas, ¿no? Del campesinado ganadero, que daña la naturaleza, que no tiene conciencia ambiental, que son ilegal, bueno, todos estos imaginarios, y yo creo que hay un reto muy grande de cómo hacer que estos actores empiecen a tener voz en el ejercicio de ordenamiento, y en ese ejercicio de tener voz pues se reconozcan esa diversidad y se tomen decisiones consensuadas que en términos de gobernanza, incluso en términos de gobernabilidad, pues realmente garantizarían que en el territorio se hicieran unas transiciones hacia modelos más sostenibles. Pero pues a la brava nada se puede, a la brava todo sale mal. Para estos reclamos fundamentados no solo en el retrato vivo de los indígenas, sino de los investigadores, el gobierno, que basa parte de su contacto con los pueblos indígenas en herramientas como la consulta previa, también sienta su posición. Si algo nos ha enseñado la historia es que la planeación no es tan sencilla como trazar una división política sobre el territorio, una frontera. Se necesita incluir los planes de vida de las comunidades, el reconocimiento que ellas hacen sobre el territorio más allá de los resguardos. Por eso se necesita un diálogo real con las comunidades étnicas. Tan solo en la Amazonía se dice que habitan más de 1 millón de indígenas, unos 400 pueblos que han logrado proteger el 45% del bioma acuático. Mientras el Estado no entienda que nosotros los pueblos nativos somos un patrimonio material o inmaterial de la nación, tengan voluntad para entender de que los sistemas propios de los pueblos nativos son
efectivamente positivos. Lo conoce todo el mundo, lo conocen todo el mundo. El sistema de medio ambiente, el sistema de agua, todas las gobernanzas, es un sistema al 100% eficaz. No es como del occidente, que todo es extractivismo, que todo es dañar. Eso, digámosle, quiero que entiendan, porque si nosotros no seguimos, si en la Amazonía colombiana no hay ese sistema todavía, Colombia no estaría representado a nivel mundial para el tema del bosque, sosteniendo la vida humana en todo el planeta.